versos 25 al 28. Dice así la palabra de Dios. Viene diciendo que Él los va a hacer cumplir todo lo que los mandó, y luego dice en el verso 25: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y finalmente le dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Estas son las exhortaciones finales de Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Y entonces vamos a proceder con nuestro sermón en esta mañana. Al llegar hoy al final de la primera carta a los tesalonicenses, hermanos, no estamos simplemente cerrando una carta. Estamos concluyendo una serie de exhortaciones pastorales que el Señor, por medio del apóstol Pablo, dirigió a una iglesia joven, perseguida y necesitada de perseverar en medio de un mundo hostil. A lo largo de esta carta hemos visto cómo Pablo recordó a los tesalonicenses la obra poderosa del evangelio entre ellos, cómo les animó a permanecer firmes en medio de la tribulación, cómo les llamó a vivir en santidad, amor fraternal y esperanza escatológica o final, y cómo les instruyó acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y oiga bien, y la necesidad de vivir preparados para aquel día. Y hoy debemos seguir viviendo ¿qué? Preparados para aquel día, porque puede ser hoy. Y es interesante, mis hermanos, observar que Pablo no termina esta carta hablando nuevamente de señales, persecuciones o eventos futuros. Tampoco termina con discusiones doctrinales complejas. El apóstol concluye llevando a la iglesia a cosas más esenciales y ordinarias de la vida cristiana: la oración, la comunión entre hermanos, la recepción pública de la palabra de Dios y la gracia de Cristo. Eso nos enseña algo, hermanos, profundamente importante, y es que la perseverancia cristiana no ocurre accidentalmente. ¿Escuchó eso, hermano? La perseverancia cristiana no ocurre accidentalmente. Hermanos, Dios sostiene su iglesia mediante medios concretos. ¿Está escuchando? La iglesia persevera cuando ora, cuando vive en comunión, cuando escucha la palabra de Dios y cuando depende continuamente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente, hermanos, aquí encontramos también nuestra condición caída. Porque muchas veces los creyentes dejamos de orar, nos aislamos unos de otros, descuidamos la exposición pública de la palabra y comenzamos a vivir como si pudiéramos sostenernos espiritualmente sin la gracia de Dios. Pero este pasaje, mis amados, nos recuerda que la vida de la iglesia depende enteramente de aquello que con frecuencia más descuidamos. ¿Oyó? Por eso, en estos versículos finales, el Señor nos llama nuevamente a vivir como pueblo suyo, orando por quienes ministran la palabra, perseverando en comunión unos con otros, escuchando públicamente la palabra de Dios y descansando continuamente, oiga bien, continuamente bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro sermón se titula Viviendo como pueblo de Cristo.
viviendo como pueblo de Cristo. Y vamos a verlo en 4 puntos, los 4 versículos que tiene nuestro texto. Primer punto, viviendo como pueblo de Cristo significa orar por quienes ministran la palabra. Viviendo como pueblo de Cristo significa perseverar en comunión unos con otros. Vivir como pueblo de Cristo significa escuchar públicamente la palabra de Dios. Y finalmente, vivir como pueblo de Cristo significa, ¿qué será? Depender continuamente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aclaro enseguida esto que siempre les he aclarado. Gracia, sí, significa favor inmerecido. Pero también la palabra gracia en griego, la palabra charis o charis, como usted la quiera leer, significa influencia de Dios en el corazón y su reflejo en la vida. Entonces, el pueblo de Cristo se caracteriza porque ¿qué? Porque vive dependiendo continuamente de esa influencia de Dios en su corazón. ¿Y para qué? Para hacer lo que Él manda. Así de sencillo. Desarrollemos entonces nuestro sermón. Primer punto. Viviendo como pueblo de Cristo significa ¿qué? Orar por quienes ministran la palabra. Y hermanos, en este primer punto vamos a demostrar o aprender, oiga bien, que los creyentes deben orar por las personas que les enseñan la palabra. O sea, sus ministros, o como lo llamamos en la teología reformada, sus oficiales. Los creyentes deben orar por quienes les enseñan la palabra, sus ministros u oficiales de la iglesia. Mire su Biblia, versículo 25. Hermanos, orad por nosotros, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Con estas palabras, mis hermanos, Pablo comienza el cierre de su carta. Y vamos a notar que no son palabras aisladas, ni una despedida superficial. Después de haber enseñado, corregido, animado y consolado a esta iglesia durante toda la epístola, el apóstol termina pidiendo algo muy sencillo y al mismo tiempo profundamente importante. Oren por nosotros. Lo primero que debemos notar es que Pablo, hermanos, siendo apóstol de Cristo, no se presenta como alguien autosuficiente o independiente de la iglesia. Él mismo, junto con Silvano y Timoteo, necesitan las oraciones del pueblo de Dios. Y esto encaja perfectamente con todo lo que hemos visto a lo largo de la carta. Hermanos, desde el principio Pablo había mostrado cuánto oraba por ellos. ¿Se acuerda? Capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo oraba por ellos. En el 3:10 dijo que oraban de noche y de día con gran insistencia por ellos. De manera, hermanos, que esta petición final no aparece de repente. Pablo ha estado orando constantemente por la iglesia y ahora pide que la iglesia también ore por ellos, por quienes le ministran la palabra. Y esto tiene aún más peso, hermanos, cuando recordamos el contexto de sufrimiento que atraviesa toda la carta. Recordemos que esta iglesia estaba siendo ¿qué? Perseguida. Pablo mismo había enfrentado oposición severa, ¿se acuerdan? Tuvo que irse rapidito, 3 semanas solamente duró. Incluso, si usted mira el versículo 2, capítulo 2, versículo 18, dijo que Satanás les había estorbado. Entonces, cuando Pablo dice orad por nosotros,
no está pronunciando una fórmula religiosa vana. Está reconociendo que el ministerio cristiano, oiga bien, hermano, ocurre en medio de una verdadera batalla espiritual. ¿Está oyendo eso? El ministerio de la palabra, hermanos, o los ministros, necesitan las oraciones de la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los ministros no somos invulnerables. No somos superhumanos. También son débiles. También enfrentan oposición. También necesitan fortaleza, sabiduría y perseverancia dada por Dios. Hermanos, como ministro, soy débil como todos ustedes. Lo que usted necesita, yo lo necesito. Los problemas que usted tiene a diario, yo también los tengo. Y necesitamos, Señor, que oren por nosotros. Que oren por sus ministros. Pero no solo que oren también, sino que escuchen a sus ministros. Hermano, ¿cuánto desestimula el ministerio cuando vemos una iglesia que se le predica y se le predica y se le predica y sigue igual? Eso es desestimulante. Por eso necesitamos oración, para que continuemos estimulados. Hermanos, ¿no sabe cuánto desestimula una iglesia cuando el ministro le pregunta a la oveja con amor: hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? Y el hermano le dice: no, estaba ocupado. Sí, hermano, pero ¿ocupado en qué? No, cosas personales. Y allí tú te preguntas: ¿realmente me está viendo como su ministro? ¿Realmente está en la iglesia para ser cuidado por ella? Porque, hermano, cuando usted hace parte de una iglesia, usted está allí para ser cuidado y para cuidar. ¿Oyó? Entonces esas cosas desestimulan el ministerio, lo entristecen. Y por eso necesitamos oración. Ahora, hermano, piensen en esto. En el capítulo 5, versículo 17, Pablo había dicho a toda la iglesia, ahorita se los leí: orad sin cesar. Y aquí ahora en este versículo, al llegar al final, aplica concretamente ese mandato general. Es como si dijera: esa vida de oración que les mando, orar sin cesar, practíquenla. Incluyan en sus oraciones, ¿a quiénes? A sus ministros, a sus maestros, a sus oficiales. Hermanos y amigos, y anote esto: la oración no es presentada aquí solamente como un deber individual, sino como parte de la vida mutua del cuerpo de Cristo. Escuche esto: la iglesia ora por quienes le ministran, quienes le enseñan, quienes le cuidan. Y estos oran por la iglesia. Es algo recíproco. Te lo repito. La oración representa, se ve como una parte de la vida mutua del cuerpo de Cristo. La iglesia ora por quienes le ministran, quienes le enseñan, quienes le cuidan. Y ellos oran por la iglesia. Entonces, ha quedado bien claro que los creyentes deben orar por las personas que les enseñan la palabra de Dios, por las personas que les ministran, y hemos aprendido por qué, y les voy a recordar las razones. ¿Por qué debemos orar por los ministros? Número 1, porque los ministros son débiles. Número 2, porque Pablo oraba por ellos, entonces ellos deben orar por Pablo. Es reciprocidad. Número 3, porque el ministerio ocurre en medio de una batalla. El ministerio, el ministro está en una batalla.
Número 4, porque el mandato general de orar sin cesar, requiere especificar en qué. Y una especificación es orar por los ministros. Y número 5, porque la oración, hermano, es parte de la vida de comunión de la iglesia. ¿Oyó? Amigo que escuchas aquí, amigo que estás aquí o que me escuchas tal vez en las redes sociales. Si estás unido a Cristo, amigo que escuchas, si estás unido a Cristo, si no estás unido a Cristo, nunca sentirás necesidad de pertenecer a una iglesia. Y si perteneces a una iglesia, y si no perteneces a una iglesia, no tienes un ministro que se preocupe por ti, que te enseñe la palabra. Y lógicamente el mandato de orar por él y las razones que lo sustentan no aplican para ti. Pero hoy es el día de arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo. Confiar que Cristo recibió el castigo que tú merecías por ellos. Y entonces, y solamente entonces, serás unido a Cristo por la fe y desearás pertenecer a su iglesia y tendrás el cuidado que Cristo tiene por su iglesia a través de sus ministros. Y entonces estos mandatos que hemos visto aquí serán para ti. Serán entonces para ti. Entonces, mis hermanos, habiendo visto la necesidad de la oración dentro de la vida de la iglesia, el texto nos lleva a otra expresión práctica de la vida cristiana comunitaria. Segundo punto, viviendo como pueblo de Cristo significa perseverar en comunión unos con otros. En este segundo punto, mis amados, vamos a aprender que existe otro mandato para la iglesia. Y es que los creyentes, oiga bien, deben vivir en comunión santa con todos los hermanos de la iglesia. Los creyentes deben vivir en comunión santa con todos los hermanos de la iglesia. Eso es lo que vamos a demostrar en este punto. Mire su Biblia, versículo 26. Pablo continúa diciendo: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y nuevamente, hermanos, debemos entender que esto no aparece desconectado del resto de la carta. A lo largo de toda la epístola, Pablo ha insistido en el amor fraternal y en la comunión entre los creyentes. Por ejemplo, capítulo 3, verso 12, oró para que el Señor los hiciera crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Sí se acuerda de eso? En el capítulo 4, versículo 9, Pablo dijo que habían sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. En el 5:11, Pablo les mandó a animarse y edificarse mutuamente. Luego, en el 5:13, les exhortó a tener paz entre ellos. De manera que, hermano, o así que cuando Pablo habla aquí del ósculo santo, o sea, beso santo, no está hablando simplemente de un saludo cultural vacío. Ese saludo visible expresaba comunión, reconciliación, unidad y afecto santo entre los hermanos. Te lo voy a repetir. Ese saludo visible representaba o expresaba ¿qué? Comunión, reconciliación, unidad y afecto santo entre los hermanos. Y esto, hermanos, es especialmente importante porque el contexto parece indicar que existían tensiones dentro de la iglesia.
En los versículos anteriores, Pablo tuvo que exhortarlos acerca del respeto a los líderes, la paciencia, el cuidado de los débiles y la paz mutua. Eso nos deja ver que no todo era perfecto dentro de la congregación, como pasa hoy, ¿cierto? Hay fricciones, debilidades y luchas en las relaciones. Por eso, hermanos, este saludo santo tenía una función concreta: manifestar visiblemente la unidad que debían conservar en Cristo. Manifestar visiblemente la unidad que debían conservar en Cristo. Además, hermanos, Pablo no habla simplemente de un ósculo, sino de un ósculo santo. Y el calificativo de santo es importante. ¿Por qué? Porque no se trata de afecto carnal o superficial, oiga, sino de una comunión santificada por Cristo. Vamos a explicarlo. Pablo no está hablando aquí, hermano, de saludarse solamente por educación o costumbre. Los incrédulos también pueden saludarse con amabilidad, ¿cierto? Pero aquí el saludo era una expresión visible de algo más profundo. Era una manera de decir: somos hermanos en Cristo. Hemos sido perdonados por el mismo Señor. Pertenecemos a la misma familia espiritual. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Por eso, hermanos, el saludo debía ser santo. Debía surgir de corazones reconciliados con Dios y también reconciliados entre ellos. ¿Sí está viendo, hermano? ¿Sí ve la diferencia? Es decir, hermanos, la iglesia debía reflejar en sus relaciones, ¿qué debía reflejar? La obra transformadora del Evangelio. Así de simple, pero de profundo también. Aún siendo una iglesia perseguida y viviendo en medio de un mundo hostil, debían mostrar que pertenecían a un pueblo diferente, unido por la gracia de Dios. Y mis hermanos, esto sigue siendo profundamente necesario hoy. ¿Sabes por qué? Porque una de las evidencias de nuestra condición caída es precisamente la tendencia al aislamiento, al orgullo y a la ruptura de la comunión. Pero el Evangelio, mis hermanos, llama a la iglesia a vivir como un solo cuerpo. ¿Cómo así? Manifestando una comunión visible y santa entre los hermanos. Hermano, si tú te golpeas el dedo meñique, se te espeluca hasta el último pelo de la cabeza. Bueno, los que tienen. Así es la iglesia, hermano. Yo no soy ajeno a mi hermano. Somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Por eso no puede existir el aislamiento, el orgullo y la ruptura en nuestra comunión. Por lo anterior, hermano, podemos decir que los creyentes deben vivir en comunión santa con todos los hermanos en la iglesia. Y esto, hermano, es por la obra transformadora del Evangelio, que nos permite relacionarnos como Dios manda. Es por el Evangelio haber obrado en nosotros. Ahora, después de enfatizar la oración y la comunión fraternal, Pablo dirige la atención de la iglesia a la centralidad de la palabra. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Tercero, viviendo como pueblo de Cristo, ¿qué significa? Escuchar públicamente
la enseñanza bíblica, que es lo que estamos haciendo hoy. Y en esta tercera instrucción final de Pablo a los tesalonicenses, aprenderemos, hermanos, que los creyentes, el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, deben escuchar públicamente la enseñanza bíblica, junto con toda la iglesia. Junto con toda la iglesia. Por eso nuestros niños están aquí y tienen que estar aquí con nosotros. Mire su Biblia, verso 27. Dice, oiga como dice Pablo, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Hermano, y fíjese bien en la solemnidad de las palabras. Pablo no hace aquí una simple recomendación. La expresión os conjuro por el Señor tiene fuerza de juramento. Les está diciendo, júrenme. ¿Sí? Júrenme, no, les estoy diciendo, están bajo juramento que esta carta sea leída a toda la congregación. Eso es lo que les está diciendo, os conjuro. Está sometiendo a la otra palabra, a la otra persona, a un juramento. Es una expresión de exhortación dada bajo la autoridad misma del Señor. ¿Y qué exige Pablo con tanta solemnidad? Que la carta sea leída públicamente a toda la iglesia, hermano. Ahora, esto nos muestra algo muy importante acerca de cómo Pablo entendía su propia enseñanza apostólica. Hermanos, esta carta no era una correspondencia privada destinada a solo algunos líderes. Oiga bien, era palabra autorizada de Dios para toda la congregación. Y fíjense bien en algo importante. Cuando las iglesias comenzaron a recibir estas cartas apostólicas y a leerlas públicamente en sus reuniones, empezaron también a reconocer que no estaban escuchando simplemente opiniones humanas, sino enseñanza autorizada, dada por Dios por medio de sus apóstoles. Hermanos, y con el tiempo, estas cartas fueron copiadas, compartidas entre las iglesias y preservadas cuidadosamente. Así, hermanos, la lectura pública de las epístolas fue una de las maneras en que Dios fue guiando a su iglesia, oiga bien, al reconocimiento del canon, la Biblia del Nuevo Testamento, lo que usted tiene en sus manos. De esa manera Dios lo fue acomodando. Entonces, hermanos, todos los santos hermanos debían escucharla. Y note también que Pablo no dice simplemente que cada creyente debía leer la carta individualmente en su casa, aunque eso pudiera suceder después. Él insiste en que la carta sea leída públicamente a toda la iglesia reunida. ¿Y por qué? Escuche, porque la vida cristiana no fue diseñada para vivirse aisladamente. Dios forma y corrige a su pueblo cuando la congregación escucha unida la palabra de Dios. Hermanos, la lectura pública recordaba a todos que estaban sometidos a la misma verdad y al mismo Señor. ¿Escuchó eso, hermano? Por eso la lectura pública es necesaria, porque todos estamos sometidos a la misma verdad y al mismo Señor. La lectura pública recordaba a todos que estaban sometidos a la misma verdad y al mismo Señor, de modo que todos necesitaban oír sus exhortaciones, sus correcciones y sus consolaciones. ¿Sí ve, hermano? Porque hay que venir a la iglesia. ¿Por qué el cuarto mandamiento es tan delicado?
¿Sabe por qué le digo que es tan delicado? Mire el Catecismo Mayor. ¿Cuántas preguntas se le dedicaron al cuarto mandamiento? Lo invito a que la revise. ¿Cuántas preguntas están dedicadas al cumplimiento, al guardar el día del Señor? Y nuevamente, hermanos, esto se conecta con todo el contenido de la carta. ¿Por qué? Porque a lo largo de la epístola, Pablo trató asuntos fundamentales para la vida de la iglesia: persecución, santidad sexual, amor fraternal, esperanza en la resurrección, la venida de Cristo y el orden dentro de la congregación. Además, en la iglesia existía confusión acerca del día del Señor y acerca de su venida, me refiero, y acerca de los creyentes que habían muerto. ¿Se acuerda? Por eso, la iglesia junta necesitaba escuchar públicamente la enseñanza apostólica. ¿Sí ve, hermano? Pablo no quería, escuche, Pablo no quería que la congregación viviera guiada por rumores, por interpretaciones privadas, por especulaciones. ¿Pasa eso hoy? Hoy pasa. ¿Pablo qué quería? Que la iglesia debía reunirse para escuchar la palabra de Dios dada por medio de sus apóstoles, para ser guiada la iglesia por esa palabra. Y mis hermanos, esto tiene continuidad en toda la vida de la iglesia cristiana, o ha tenido continuidad en toda la vida de la iglesia cristiana. Escuche, desde la sinagoga del Antiguo Testamento hasta la iglesia apostólica, la lectura pública de la palabra ocupó un lugar central en la adoración del pueblo de Dios. ¿Se acuerda aquel día que Jesús tomó el rollo y leyó al profeta Isaías en la sinagoga? Bueno, desde la sinagoga hasta la iglesia apostólica, la lectura pública de la palabra es necesaria en la adoración conjunta del pueblo de Dios. Porque la iglesia no vive de opiniones, hermanos, no vive de opiniones humanas, sino de la palabra revelada de Dios. Así es que nosotros vivimos. Piensen en esto, piensen. Una iglesia puede tener actividades, programas y muchos movimientos externos, pero si descuida la exposición pública de la palabra, ¿qué pasa, hermano? Comienza lentamente a perder dirección espiritual. Comienza a perderse. Por eso Pablo insiste solemnemente en que todos escuchen la enseñanza apostólica. Solemnemente. Mis hermanos, los creyentes deben escuchar públicamente la enseñanza bíblica junto con toda la iglesia. ¿Por qué? Se lo voy a resumir lo que hemos visto. Porque este deber de leer la Biblia debiera asumirse como si fuera un voto. Así deberíamos asumirlo. Y usted sabe que si usted le hace un voto al Señor, cúmplalo. Así deberíamos tomarlo. Este deber de leer la Biblia debiera asumirse como si fuera un voto. No es lo mismo un juramento. Os conjuro, les dice Pablo, júrenme que van a leer la palabra. Júrenme, hermanos, que van a leer la palabra. Segundo, ¿por qué? ¿Por qué la enseñanza, por qué los creyentes deben escuchar públicamente la enseñanza bíblica? Segundo, porque la doctrina apostólica es la palabra autorizada para toda la congregación. Todos debían oírla. Tercero, porque la iglesia tiene diversos temas en los cuales no debe ser guiada por rumores, por interpretaciones privadas o especulaciones. La iglesia debe ser guiada ¿por quién? Por la palabra de Dios. Y tercero y cuarto, cuarto, falta otra. La lectura pública de las Sagradas Escrituras
ha tenido continuidad en toda la vida de la iglesia, desde la sinagoga hasta la iglesia apostólica. Y quinta, esta me la traje del libro de los Hechos. Y una razón más que no está en la exposición es la siguiente. Escuche. Si somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo, entonces deberíamos ser como la iglesia que surgió en Pentecostés. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así deberíamos ser. Entonces, hermanos, después de llamar a la iglesia a la oración, la comunión y la recepción pública de la palabra, Pablo termina llevando toda la atención hacia aquello que sostiene toda la vida cristiana. ¿Y saben qué es eso, hermano? La gracia de Dios. Cuarto punto. Viviendo como pueblo de Cristo significa depender continuamente de la gracia de Jesucristo. Y en este último, aparte de las instrucciones finales de Pablo a los tesalonicenses, aprenderemos que la iglesia necesita la gracia del Señor para cumplir sus responsabilidades. ¿Qué vamos a aprender? Que la iglesia necesita la gracia del Señor. ¿Para qué? Para cumplir sus responsabilidades. Versículo 28. Finalmente Pablo concluye diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y aunque esta expresión puede parecer una despedida habitual, en realidad resume, hermanos, toda la teología de la carta. Desde el comienzo hasta el final, todo en la vida de esta iglesia dependía de la gracia de Dios en Cristo, así como esta iglesia. Ellos habían sido escogidos por Dios, llamados por medio del Evangelio, los tesalonicenses me refiero, sostenidos en medio de persecuciones y preservados en esperanza para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso, hermano, había ocurrido por gracia. Además, fíjense en el contexto inmediato, los versos que leímos ahora rato. En los versículos anteriores, Pablo había dicho: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Luego dijo: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, hermanos, cuando ahora Pablo termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, está mostrando cómo la iglesia podrá perseverar en todo lo que le ha sido mandado. No será por fuerza humana, ni por disciplina meramente externa, ni por capacidad propia. Será únicamente, ¿por qué? Por la gracia de Cristo. ¿Y cómo opera esa gracia en la vida de la iglesia? Debemos preguntarnos eso. ¿Cómo opera esa gracia en la vida de la iglesia? Esa gracia en la vida de la iglesia. Hermanos, la gracia de Cristo no solamente nos perdona, también nos sostiene y nos transforma. Es por gracia que el creyente recibe fuerzas para perseverar cuando está cansado. Es por gracia que podemos humillarnos y reconciliarnos con nuestros hermanos cuando nuestro orgullo quiere dividirnos. Es por gracia que el Señor abre nuestro entendimiento para recibir su palabra con fe y obediencia. Es por gracia
que los creyentes continúan sirviendo aún en medio de luchas, debilidades y sufrimientos. En otras palabras, la gracia no es solamente el comienzo de la vida cristiana, es también lo que la sostiene todos los días. La gracia nos sostiene todos los días. Y mis hermanos, toda la Escritura confirma esta verdad. Mire, fue la gracia de Dios la que sostuvo a Moisés para seguir guiando al pueblo en medio de sus rebeliones. Fue la gracia de Dios la que levantó a David después de su pecado y lo preservó hasta el final. Fue la gracia de Cristo la que restauró a Pedro después de haber negado al Señor 3 veces. Y fue esa misma gracia la que sostuvo al apóstol Pablo en medio de persecuciones, de cárceles y de debilidades. Al punto que pudo decir: por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10. Hermano, la iglesia nunca ha perseverado por fuerza humana. Siempre ha sido sostenido por la gracia de Dios. Y mis hermanos, entender esto es profundamente importante. Porque muchas veces los creyentes intentamos vivir la vida cristiana descansando en nuestras propias fuerzas. Y vaya que lo hacemos. Queremos perseverar sin depender de Cristo. Queremos mantener la comunión sin gracia. Queremos escuchar la palabra sin un corazón humilde. Queremos servir sin dependencia de Dios. Pero Pablo termina recordándonos, hermanos, que toda la vida cristiana, que toda la vida de la iglesia debe permanecer bajo la gracia del Señor Jesucristo. Así, hermanos, que el cierre de esta carta no es accidental. Pablo resume aquí cómo vive una iglesia que espera la venida de Cristo. Una iglesia que ora, una iglesia que vive en comunión, una iglesia que escucha la palabra y una iglesia que depende continuamente de la gracia de Dios. Queda demostrado entonces que la iglesia necesita de la gracia del Señor, para cumplir sus responsabilidades. ¿Qué hemos aprendido hoy en estos 4 puntos? Que para vivir como pueblo de Cristo, número 1, los creyentes deben orar por las personas que les enseñan la palabra de Dios, es decir, sus ministros u oficiales. Número 2, los creyentes deben vivir en comunión santa con los otros hermanos de la iglesia. Número 3, los creyentes deben escuchar públicamente la enseñanza bíblica junto con toda la iglesia. Y número 4, la iglesia necesita la gracia del Señor de Jesucristo para cumplir sus responsabilidades. Y la necesita continuamente. 4 aplicaciones. Porque debemos preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo debe transformar esto mi vida? Debes preguntarte eso. ¿Cómo voy a vivir a partir de ahora que he aprendido todo esto? Número 1, ore, hermano, ore intencionalmente por quienes le enseñan la palabra. Muchas veces la iglesia espera mucho de sus pastores y maestros, pero ora poco por ellos. Sin embargo,
Pablo, siendo apóstol, hermanos, pidió oración porque entendía que el ministerio ocurre en medio de luchas espirituales reales. Por eso, hermanos, la iglesia no debe ver a quienes predican o a quienes le enseñan como hombres autosuficientes. No los pueden ver así, hermano. Oren para que Dios les dé fidelidad, sí. Para que Dios les dé sabiduría. Para que Dios los conserve en pureza. Para que Dios les fortalezca. Para que Dios les ayude a perseverar. Mis hermanos, una iglesia que ora por sus ministros es una iglesia que reconoce su dependencia de Dios. Número 2, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Hermano, cuide activamente la comunión de la iglesia. El ósculo santo nos recuerda que la comunión cristiana debe ser visible y sincera. ¿Oyó? Visible y sincera. Por eso, hermano, examina tu corazón. ¿Hay frialdad, orgullo, resentimiento o aislamiento en nuestras relaciones aquí en la iglesia? Mis hermanos, el Evangelio no solo reconcilia a pecadores con Dios, también reconcilia a los creyentes entre sí. La iglesia no puede vivir como una reunión de personas desconectadas. Somos una familia, somos un cuerpo comprado a precio de sangre, la sangre de Cristo. Número 3, hermano, valore profundamente la exposición pública de la palabra. Valore profundamente la exposición pública de la palabra. O valore profundamente la predicación de la palabra. El sermón y la escuela. Muchos no esperan la escuela. Valoren. Vivimos en tiempos donde muchos creyentes consumen contenido cristiano rápidamente, pero descuidan reunirse con la iglesia para escuchar la palabra predicada. Eso lo vivimos hoy. Muchos son cristianos del YouTube. Su pastor son los pastores del YouTube. Sin embargo, hermano, Pablo insistió en que toda la congregación escuchara públicamente la enseñanza apostólica. Os conjuro. Entonces, no trate la predicación como algo secundario. Cuando la iglesia se reúne para escuchar la Escritura, escuche esto: Dios mismo habla a su pueblo por medio de su palabra. Dios mismo habla a su pueblo por medio de su palabra. Cuarto, a partir de hoy, mi querido hermano, dependa diariamente de la gracia de Cristo. La vida cristiana no se sostiene por disciplina humana solamente. Necesitamos la gracia de Cristo todos los días. Es su gracia, su poder, la que fortalece al cansado, humilla al orgulloso, restaura al caído y sostiene al creyente en medio de las pruebas. Mis hermanos, no intentes vivir la vida cristiana descansando en tus propias fuerzas. La iglesia persevera únicamente porque Cristo sigue derramando gracia sobre su pueblo. Influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Por último, amigo, amiga que estás aquí o que me escuchas, ¿quieres vivir como el pueblo de Cristo bajo su gracia?
Entonces ora por quienes te enseñan la palabra, vive en comunión con tus hermanos, reúnete con la iglesia para escuchar la palabra de Dios y descansa cada día en la gracia de Jesucristo para poder vivir todo eso. Pero ahora piensa en algo importante. ¿Cómo podrías vivir como pueblo de Cristo si todavía no perteneces al pueblo de Cristo? Todavía no tienes ministro que te enseñe la palabra. Todavía no perteneces verdaderamente a la familia de Cristo que escucha junta la palabra de Dios. ¿Cómo podrías perseverar en comunión con Dios y con su iglesia si todavía continúas lejos del Señor? ¿Cómo podrías descansar en la gracia de Cristo si aún no has venido verdaderamente a Cristo? La realidad es que nadie entra al pueblo de Dios por asistir a una iglesia, ni por tradición religiosa, ni por esfuerzo moral. Entramos únicamente por la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es el favor inmerecido que Dios da a pecadores que no merecen salvación. Es el amor de Dios manifestado en Cristo para perdonar, reconciliar, transformar y sostener a su pueblo. La gracia no es solamente que Dios nos ayude un poco. Es que Cristo hizo por nosotros lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Vivir una vida perfecta, sin pecado, y morir voluntariamente en la cruz para recibir el castigo de que nuestros pecados merecen. Y esa fue precisamente la esperanza de los tesalonicenses. Ellos fueron llamados por Dios mediante el Evangelio, transformados por el poder de Cristo y sostenidos por su gracia. Y esa misma gracia sigue siendo anunciada hoy. Cristo vino para salvar pecadores. Entonces pregúntate, Cristo vino para salvar pecadores, vivió perfectamente, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Por eso, la invitación hoy no es simplemente mejorar tu vida religiosa. La invitación es a venir a Cristo, arrepentirte de tus pecados y confiar solamente en Él. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por hablar a tu iglesia, Señor, a través de esta epístola. Te rogamos, Señor, que las verdades aprendidas sean puestas por obra en nuestras vidas, Señor, con el poder de tu gracia, con tu ayuda, Señor, porque sin ella no podremos, Señor, no podremos sostener la vida que tú esperas de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén.